A pesar de sus inmensas riquezas, Colombia es el octavo país con mayor desigualdad en el mundo. El 0,4% de la población es propietaria del 62% de la tierra. Esta desigualdad y los intereses por los recursos naturales del país ha ocasionado un periodo de violencia que hasta el momento ha dejado más de 5 millones de desplazados internos. Una gran parte de ellos son indígenas y afrodescendientes que viven en zonas con grandes recursos naturales. Durante la primavera tuvieron lugar una serie de actividades en Suecia, con el fin de discutir el impacto que la explotación de recursos naturales tiene sobre el conflicto y el desplazamiento en Colombia. La proyección del documental de Holman Morris, El oro para Suárez, y un par de seminarios sirvieron para abordar la problemática que enfrentan las minorías étnicas como consecuencia de la explotación de recursos naturales. Sin ninguna compasión. Usted que nadie la manda. Pues sí, No le cumple horario a nadie. pues es que eso es lo bueno. Eso es lo bueno de este trabajo y que uno pues ya trabaja como de cuenta de uno. Es que esta es su empresa. Sí. Esclava no soy, esclava no soy. Decidimos hacer ese documental sobre Suárez porque pensamos que es una historia que se debe contar. Es una historia donde confluyen muchas otras historias, ¿no? Sobre todo es la historia de una lucha entre una comunidad pequeña, marginalizada, vulnerable, que resiste contra intereses económicos muy grandes y muy poderosos. Esto es como una herencia, ¿no? Que los padres trabajaron en eso y de eso a nosotros los enseñaron también a trabajar esto y ya nosotros le enseñamos a los hijos y así se va yendo la cadena. Pues yo me siento bien, gracias a Dios, porque hago con que le comí a mis hijos y salir adelante. En Suárez y en La Toma, la cultura, la vida, el trabajo en las minas, la etnicidad, es un conjunto, no se puede separar uno del otro. Entonces eso es muy importante para entenderlo, porque si, por ejemplo, se les quita la minería a esta población, realmente se les está quitando su razón de ser. Es como quitar el territorio a una persona indígena, su relación con el territorio y la tierra y la actividad de minería es algo que está intrínsecamente vinculado con la cultura, no se puede separar. Entonces, quitar esto sería destrozar casi una comunidad, ¿no? En Colombia, de los 84 pueblos indígenas que están reconocidos, por lo menos 34 pueblos indígenas están en vía de extinción. Y en vía de extinción a causa del conflicto y a causa de los proyectos y a causa del modelo de economía que se desarrolla en el país. Esto ha generado unos niveles de desplazamiento tan fuertes que ha provocado la pérdida de comunidades enteras, llevándolos al punto hoy día de que si no se le crean unos planes de salvaguarda para ellos, pues terminarán siendo extinguidos. Su posición geográfica estratégica y una inmensa variedad de recursos naturales, entre ellos oro, carbón, hierro, cobre y petróleo, hacen de Colombia un país muy interesante para las empresas multinacionales que en las últimas décadas han afianzado sus actividades extractivas en el país. De acuerdo con los datos proporcionados por Ingeominas, los títulos mineros otorgados en Colombia incrementaron en un 1089,5% en el periodo 2000 a 2011. Entonces, entre 2000 y 2009, el gobierno otorgó 14 concesiones de minería a individuales y a transnacionales, en la misma zona donde la comunidad estaba asentada y trabajando en sus propias minas. Con la etapa del nuevo proyecto de minería en Colombia, viene la nueva etapa otra vez de la solicitud de títulos mineros, y es aquí donde se piden
digamos, menos títulos mineros, pero se otorgan más. Por ejemplo, para el caso del Chocó, para ser concretos, en el departamento del Chocó, hacia finales del 2010, el catastro minero de Ingiominas presentaba la entrega de 150 títulos mineros y estaba en solicitud de títulos mineros el 62% del departamento del Chocó. Básicamente en la zona hay una alta militarización de todos los actores. Hay muchísima actividad de las FARC, hay actividad de actores ilegales, sobre todo las Águilas Negras, y también hay un aumento de presencia militar en la zona. Entonces a la vez que hay una expansión de multinacionales y de actividad minera de extranjeros e individuales fuera de la comunidad afrocolombiana, no es ninguna casualidad. La expansión militar va mano a mano a la expansión de la actividad minera. Masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales, desapariciones, violaciones, amenazas contra la vida y la integridad de la población, son algunos de los métodos que son utilizados para obligar a las comunidades a huir de sus territorios. Borbandearon y la comunidad desplazaron para resguardo Murindó. La relación entre los grupos paramilitares y las empresas económicas, ya sea del modelo extractivo o el modelo productivo, que se han instalado en el Cauca, tienen en algunas partes gran responsabilidad de la situación. Por ejemplo, el caso de Suárez. Entre 2009 y 2010 hubo 3 intentos de desalojo. Esto por parte del Estado, porque claro, el Estado es el que puede realizar un desalojo. Tras estos 3 desalojos y amenazas y asesinatos que habían sufrido la comunidad, por ejemplo, habían matado a 8 mineros afrodescendientes durante esa época, ¿no? Y los líderes del Consejo Comunitario también habían recibido amenazas. Entonces la comunidad decidió llevar su caso a la Corte Constitucional. Y en abril de 2011 la Corte Constitucional dio sentencia diciendo que sí, que la comunidad tenía todo el derecho a ser consultada antes de que se pasara a una actividad en sus tierras. Hemos venido a llamar al resto de la sociedad colombiana. La responsabilidad de las multinacionales en estos crímenes ha sido estudiada y documentada por muchas organizaciones y son muchos los líderes sociales que vienen denunciando estos crímenes de lesa humanidad. Cerca a Suárez, lo que se conoce como el Naya, hubo una masacre en donde murió mucha gente entre afro e indígena. En ese territorio que luego dominó los paramilitares por muchos años, entre los municipios de Buenos Aires, Suárez y López de Micay, precisamente después de que se desmovilizan los grupos paramilitares, allí la multinacional Anglo Gold Ashanti, de capital inglés, pero que ya es una empresa sumamente transnacional, entró a pedir títulos mineros al gobierno para hacer los procesos de exploración y explotación de los recursos como el oro, la plata y el zinc. Entonces es curioso que suceda esto en el marco pues, de este conflicto territorial. No somos terroristas, somos una organización indígena que trabajamos por el bienestar, pensamos en el futuro de nuestros hijos. A pesar de la desigualdad de fuerzas, comunidades de indígenas y afrodescendientes vienen desde hace muchos años resistiéndose a abandonar sus territorios sin importar los peligros que en un país como Colombia implica rebelarse ante los proyectos del Estado y las multinacionales. Después de la decisión de la Corte Constitucional, que realmente ha sido como una victoria, una gran victoria para la comunidad, tampoco es que la cosa se ha solucionado. Lastimosamente, las amenazas han aumentado en la zona. Los líderes dicen que reciben un promedio de una amenaza cada 15 días. Entonces no es que la cosa se ha solucionado, la cosa sigue igual, siguen extranjeros e individuales haciendo minería en la misma zona. Entonces uno siempre ve que la ecuación es así, donde llega una empresa ya sea extractiva o ya sea productiva, con él llega el conflicto. El gobierno afirma que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que se aprobó en el año 2011
abre la posibilidad de contar con un procedimiento especial para la restitución de tierras en el marco del conflicto armado que tiene lugar en el país. Por un lado está bien, digamos, que se avance en el tema de la reparación, pero pues no vemos unos resultados fuertes de cómo se va a reparar totalmente a las víctimas, puesto que hay que tener en cuenta que el país no se va a estirar, la tierra es la misma y el gobierno, pues por un lado no va a dejar de perjudicar a las empresas, pero por otro lado tiene que responder con un compromiso que es la reparación de las víctimas, ¿ya? A eso se le suma la incrementación de los títulos mineros que hay en Colombia. Entonces, mientras por un lado hay que reparar a las víctimas, por otro lado las empresas siguen con sus proyectos económicos y productivos, por el otro van creciendo las solicitudes de títulos mineros. Entonces nos ponemos a pensar dónde hay tierra para todo esto. Más de 70 líderes vinculados con el movimiento de desplazados para la restitución de tierras han sido asesinados en Colombia durante los últimos años, y otros tantos se encuentran amenazados y son perseguidos. La lucha por la permanencia en la tierra continúa y la solidaridad internacional se hace cada día más importante. Insistimos en que el gobierno colombiano, el Estado colombiano, garantice los derechos individuales y colectivos de estas comunidades afrocolombianas. Insistimos en que se implemente la sentencia de la Corte Constitucional, que se suspenden las concesiones que se han dado sin consulta previa y que se respeten las leyes para que esas poblaciones vulnerables y marginalizadas puedan seguir con sus formas de vida. Y es que cuando hay presión internacional, cuando Colombia siente la presión internacional, empieza a atender muchas de las cosas que desconoce cuando no hay esa presión internacional.